Desde hace 127 años, la Exposición Rural de Palermo es el verdadero termómetro de la ganadería argentina. Las principales cabañas de todo el país muestran allí los trabajos de selección de varias décadas y justamente los principales referentes de las razas británicas nos explican a continuación en AgroTV el por qué es tan demandada a nivel mundial la genética argentina. Del 18 al 30 de julio se realizó la 127ª Exposición Rural de Ganadería, Agricultura e Industria de Palermo. Como cada año, fue la vidriera internacional para la genética argentina. El gran campeón hembra Aberdeen Angus fue para los Lazos Sociedad Anónima y el gran campeón macho para la cabaña Tres Marías, que se convirtió en la más galardonada en la historia de Palermo. Horacio Gutiérrez explica los objetivos en el desarrollo de la raza. Hoy día tenemos una cantidad de herramientas muy importantes, o sea que cada vez uno tiene menos posibilidad de equivocarse para elegir todos los padres. Tenemos, por ejemplo, las diferencias esperadas de progenie, que son las posibilidades que tiene el toro de transmitir el peso de nacimiento, el peso al año, el peso maduro, cuando el animal ya está maduro, la cantidad de leche. Todas las condiciones interesantes se dan por eso. Además tenemos también que podemos determinar la grasa de cobertura, la grasa intramuscular y el área de ojo de bife, o sea que prácticamente estamos viendo el animal en pie, lo podemos medir con ultrasonido y tener una imagen de, ya le digo, en el área de ojo de bife como el espesor de grasa y la grasa marmoreada. O sea que todo esto nos va dando una seguridad mayor cuando elegimos un toro padre. Y después, cuando se determinó el mapeo genético del bovino, se empezó a estudiar en la ubicación que tenían los genes. Con esto podemos determinar la terneza, o sea, si el animal es propenso a dar terneza o no. Antes la única forma de matar al animal, faenar y ver con un aparato especial qué presión hacía falta para cortarlo, para ver si puede tener más o menos terneza. Hoy día con el animal en pie, pero ya le digo, con un pelo o con semen, podemos determinar en laboratorios especializados en eso, la posibilidad que tiene de dar terneza en sus crías. ¿Y en qué ha evolucionado el biotipo y el fenotipo del Angus en las últimas 2 décadas en nuestro país? Hubo una época hasta el año 71, más o menos 70, 71, que se buscaba el animal chico y era un poco demasiado chico, o sea, para producir novillos 470, 480 kilos terminados para exportación, que en ese momento era el mejor animal para exportación, con este tipo de animales era más difícil llegar porque ponía mucha grasa. Entonces, a partir de la década, después de la década del 70, empezó a aumentarse el tamaño, trayendo sobre todo genética de Estados Unidos. Que esto produjo así un cambio un poco violento y llegamos a producir animales muy grandes, que empezó a ser un problema porque el animal que tiene mucho tamaño, como era la genética americana y como sigue siendo un poco la genética americana, eso no nos permitía que con los pastos naturales que tenemos en las zonas de cría, o agropiros o pastos que son pastos más duros, el animal con mucho tamaño no se pudiera mantener. El animal tiene que mantener su temperatura, la vaca criar el ternero, o sea, gestar un ternero, después producir leche, y con los pastos que teníamos, cuando el animal era muy grande, consumía mucho para mantener sus propias funciones y no alcanzaba a producir o tenía muchos problemas para la producción. Entonces empezó a hacer, por suerte acá, un estudio muy completo sobre el tipo de animal, sobre hasta qué tamaño podíamos ir, y llegamos hoy al tamaño que usted ve hoy, que es un tamaño intermedio, ni tan chico como se creaba en la época del 80, que eran los toros tipo escoceses de ese momento, ni el furor ese del tamaño que pusieron sobre todo todos los que se trajeron de Estados Unidos, que eran muy grandes. O sea que hoy la raza, yo casi no tengo dudas en decir que el mejor rodeo de Angus que hay en el mundo está en Argentina. Se puede conseguir un padre afuera, pero digamos como rodeos así en cantidad y la calidad que hay en la Argentina no hay en otro país. ¿Cómo se encuentra el mercado y la demanda tanto de semen como embriones y cómo nos miran a nivel internacional? Bueno, hay una demanda muy buena porque, por ejemplo, en Brasil nosotros estamos exportando bastante a Brasil, embriones, semen, y eso tiene una acogida muy buena y el resultado es óptimo. Por ejemplo, nuestra cabaña exporta a Brasil, a Uruguay, a Canadá, por medio de Canadá a Estados Unidos. Tenemos animales en México produciendo que también se introdujeron en Estados Unidos y de ahí se llevan el semen a México, a Portugal, a Escocia. O sea, hay muy buenas posibilidades en todos lados donde se ha probado el semen, digamos, la genética argentina, están muy conformes con el uso, sin duda.
Gutiérrez describe la evolución que ha tenido el fenotipo del animal buscado. Permanentemente se está haciendo estudios para poder determinar mejor, con todos estos elementos que tenemos, mejor instrumental, y poder determinar con más certeza las posibilidades de transferencia de calidad o de distintas cualidades de un animal a otro. O sea que permanentemente se está trabajando. Eso es realmente muy interesante. Sobre todo la cabaña. La cabaña yo diría que es el laboratorio genético de la ganadería nacional, porque en la cabaña es la que produce, la que prueba distintos tipos de animales, la que hace inversiones importantes en todos los padres para mejorar la genética en general de los rodeos, y después a través de las ventas de toros o del semen se va diseminando todo ese material genético, y eso hace que se eleve enormemente la calidad de carne, la terneza, la proporción de grasa adecuada, o sea que nos da todos los indicios para que cada vez tengamos menos posibilidades de equivocarnos. El gran campeón macho de la raza Pollett Hereford correspondió a la cabaña Los Murmullos de los Garruchos Sociedad Anónima, y el gran campeón hembra Pollett Hereford fue para la cabaña de Horacio Lavalle y Marta Vilamoret. Referente de la raza, Lavalle destaca qué biotipo buscan plasmar. Estamos buscando básicamente carne, porque esta es una raza de carne, entonces lo que estamos buscando es animales que sean anchos atrás, de buenos cuartos, que tengan muy buen arco de costilla para criar bien, que sean animales de muy buenas estructuras, teniendo en cuenta que tienen que caminar mucho. En el caso de los machos, buena fertilidad, medible a través de la circunferencia escrotal, y buscando hembras femeninas que uno puede imaginar que van a tener buena capacidad lechera, que van a ser buenas madres para combinar con esos toros. Todo esto básicamente con dos vertientes. Por un lado la apreciación visual, por otro lado el pedigre, o sea los antecedentes que el animal tenga, y luego toda la información que los programas de evaluación genética modernos nos brindan, como son los DEPS, de peso al destete, peso al nacer, peso final, leche materna, circunferencia escrotal, o sea las distintas herramientas que tenemos sumadas a la experiencia. Y en el caso de las cabañas, donde el tratamiento es muy individual, el largo conocimiento que uno tiene de los antecesores, o sea, cómo produce la madre, cómo ha producido su abuela, qué clase de hermanos ha tenido. Es un conjunto de cosas que tienden a buscar animales de más carne en menos tiempo, que eso realmente favorece al negocio. ¿Cuáles son las tecnologías que están aplicando en Argentina para tomar mediciones y a la vez decisiones en los rodeos? En el caso de ganado de leche, a través de los programas de evaluación genética, los criadores reunimos datos, los mandamos a la asociación de criadores, eso se homogeneiza con los datos de toda la raza y se dan índices comparativos entre los distintos animales. Básicamente lo que medimos es facilidad de parto, peso al nacer, peso al destete, peso al año, peso final, es decir, a los 18 meses, leche materna, que es un índice que permite predecir cómo van a ser las hijas de un determinado animal, luego circunferencia escrotal. Paralelamente tenemos todas las mediciones ecográficas, o sea, la que nos dan tamaño de ojo de bife, que es un indicador de la cantidad de músculo útil que tiene un animal, su espesor de grasa, la grasa intramuscular y el porcentaje de cortes que llamamos cortes minoristas, o sea, los cortes que son realmente vendibles al público. Eso es una tecnología que se está usando prácticamente en todo el mundo. Lo novedoso es, con el avance que se ha hecho en materia de genoma, primero con el genoma humano y luego con el genoma vacuno, ahora estamos trabajando activamente en poder agregar a los DEPS tradicionales mejoras derivadas de un análisis genómico, o sea que a través del genoma del animal podemos básicamente mejorar la predicción de los elementos que dije antes. Esto es prácticamente lo último y está en etapa de investigación, en realidad ya se empiezan a ver los primeros resultados y acá en Argentina estamos al primer nivel internacional en todas las herramientas que te he descrito. Lavalle explica cómo mejoró la adaptación de la raza al medio ambiente y cómo cambió la alimentación. Que se ha ido mejorando a lo largo de estos años, que tiene que ver, por un lado, con la adaptación a nuevas zonas y tiene que ver, por otro lado, con el costo de alimentación, teniendo en cuenta que hoy hay una parte importante del ganado se suplementa, ya sea en feedlots o en los propios campos, es
tratar de seleccionar fuertemente sobre la base de capacidad de engorde, de la capacidad de mantenerse en buen estado las vacas, o sea, todo lo que tiene que ver con la eficiencia de la nutrición, porque ese es un costo muy importante en cualquier planteo ganadero, ¿no es cierto? O sea, el que tiene un feedlot quiere que el ternero engorde más en menos tiempo con la menor cantidad de alimento posible, y eso es posible desde el punto de vista de selección. Si yo tuviese que decir cuál es el próximo avance que todos nosotros esperamos de la tecnología, sería que a través de un análisis genómico pudiésemos predecir la capacidad de engorde y la capacidad de conversión de alimentos, la eficiencia de conversión de los animales. Pero creo que el gran cambio está en lograr animales que lleguen al peso que el mercado pide en menos tiempo. Y eso tiene mucho que ver con la selección y con los datos que acabo de mencionar.